Bien, muy buenas tardes y bienvenidos de regreso a la segunda parte de este seminario acerca de pagar las culpas. Tengo que confesarles que en este momento experimento sentimientos encontrados porque por una parte tengo el privilegio de estar rodeados por distinguidos profesores de Derecho Civil y de Historia del Derecho, profesores y amigos, y por otra parte tengo la ímproba tarea de moderar y sobre todo teniendo en cuenta el tono de la conferencia principal. No en el sentido, por supuesto, de conservación de las buenas costumbres o el orden público ni nada por el estilo, sino que apenas otorgar el tiempo de palabra. Moderar, como bien digo, los comentarios a la ponencia principal, después de lo cual se abrirá una ronda de preguntas que podrán ustedes dirigir a nuestro conferencista y ciertamente que también a los conferencistas. Para comenzar, vamos a dar la palabra al profesor Mauricio Tapia de la Universidad de Chile. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias, profesora Turner, decano, por esta invitación a esta universidad que siento efectivamente como mi casa. Y en esta oportunidad lo que quiero hacer es, si me permiten, en los 15 minutos que tengo, es un comentario general sobre algunas ideas de esta interesante aproximación histórica y desde la perspectiva de la dogmática civil también a esta cuestión que resulta interesante. La pregunta es simple. Luego del divorcio, por culpa, ¿es procedente o no una indemnización de perjuicio? Que la mayoría califica de responsabilidad extracontractual. Ahí ya una primera cuestión rarísima. De un contrato emana una responsabilidad extracontractual. ¿Es viable o no? Lo que hemos escuchado es una aproximación histórica que me parece muy interesante, muy meritoria desde al menos tres perspectivas. La primera es que conecta en el tiempo la cuestión del dinero y la ruptura. En la ruptura siempre surge la cuestión del dinero, de una u otra forma. La pregunta es evidentemente si ese dinero en este momento podemos otorgarlo a título de indemnización de perjuicio. Luego también muestra bien algo que ha sido muy estudiado, que es el vínculo entre el patrimonio familiar y el modelo económico. Es cierto que cuando la familia era el sustento no solo emocional, sino que económico de los hijos, la estructura familiar era distinta. Y por último, me pareció interesante en cuanto también nos recuerda la función de la dote, esas instituciones de la noche de los tiempos, las donaciones, los gananciales, y su rol en la ruptura culpable. Lo que escuchamos en verdad, en mi opinión, si entendí bien, envuelve una doble tesis. Por una parte, se sostiene que la pérdida del patrimonio común, donado o ganado, por ruptura culpable, podría ser mirado como una especie de indemnización de perjuicio con los ojos de nuestro tiempo. Es decir, esa pérdida, ese castigo patrimonial en el patrimonio, pérdida del patrimonio de antaño podría hoy ser calificado como indemnización de perjuicio. A pesar de que no obedezca evidentemente a la compensación de un daño, la reparación de un daño, a pesar de que no sea medido en relación al daño, sino que se trate de una suma predeterminada por la entidad del patrimonio. Y en segundo lugar, la segunda idea que me pareció relevante, que fue señalada al término de la exposición, es que la desaparición de ese modelo premoderno, por llamarlo de alguna forma, patrimonial, podría en condicional haber dejado huérfano de protección privilegiada a los hijos y al cónyuge afectado por la culpa. Esas son las ideas que me parecieron centrales y las que voy a tratar de comentar brevemente a través de tres cuestiones. En primer lugar, me voy a referir al modelo de diagnóstico que parece surgir de este análisis para tratar de aterrizarlo en el sistema moderno. En segundo lugar, me voy a referir a la cuestión, y eso voy a tener que ser muy breve porque es muy largo de tratar, de si podemos identificar al patrimonio con la responsabilidad o asimilar.
Y en tercer lugar, voy a simplemente mencionar algunas cuestiones vinculadas a los efectos negativos de la responsabilidad civil en este ámbito, en el sentido que voy a mencionar. En primer lugar, en cuanto al modelo de diagnóstico, efectivamente la exposición que acabamos de escuchar parte de un modelo familiar que existió sin duda, en que los novios, o más bien los padres de los novios, anticipaban la herencia mediante dotes o donaciones. O bien, donde a partir de ese patrimonio se adquirían, o se agrandaba ese patrimonio, crecía ese patrimonio con las rentas, o con lo que podían adquirir también a título de gananciales con el trabajo en una época posterior. Eso, en definitiva, visualiza la división patrimonial y, por tanto, la pérdida de una parte del patrimonio al cónyuge culpable como una forma de protección. Ahora, esto efectivamente puede existir, pero esto esencialmente es un modelo burgués de familia. Es un modelo donde hay dinero. Es un modelo donde efectivamente no es aplicable a la gran parte de la población chilena que ha vivido en la inopia, que ha vivido como inquilino a lo largo de la historia, a costa de hacendados, donde no les pertenece absolutamente nada. No es aplicable naturalmente en la evolución del tiempo aquel modelo familiar que, a pesar de los intentos como reforma agraria, son personas que no poseen patrimonio. Recordemos que más de la mitad de Chile vive con 400.000 pesos mensuales. Donde los subsidios en definitiva han podido convertir en propietario a las personas, pero de propiedades mínimas, de valor muy reducido, donde viven usualmente no solo los padres, sino que de allegados sus hijos con su familia, y donde naturalmente cualquier posibilidad de disposición de ese patrimonio es simplemente ilusión. Es un análisis efectivamente de una élite selecta, con dinero. Se dirá con justa razón que el Código Civil, el derecho civil, es un código muy burgués. Es un código de terratenientes, decía en el siglo XIX. Es un código capitalista, de acumulación de riqueza. Puede ser así. Los códigos decimonónicos tenían mucho de burgueses, tenían mucho de capitalista. Pero el derecho civil a lo largo del siglo XX afortunadamente se ha democratizado. Y es un derecho también no solo de los burgueses, no solo de los con tierra, sino que también es un derecho de los sin tierra, de los sin moneda, como se dice en Chile hoy en día, de aquellos que no tienen nada. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, vean cómo emergió en el derecho civil la regulación de los concubinos. La separación de bienes, total de bienes, si uno no la analiza, mucho antes de que fuese una moda, mucho antes de que fuese una necesidad del comercio, fue simplemente una constatación de que las personas entraban al matrimonio sin nada y que lo que lograban lo iban a lograr con lo que pudiesen trabajar de manera asalariada. La separación de bienes es la negación del patrimonio familiar, es más bien el reconocimiento de que nunca vamos a formar un patrimonio familiar, porque la pobreza nos impide eso, en origen. Después se convirtió en cierta moda y una cierta exigencia para el comercio. La participación en los gananciales, mucho más adelante en el tiempo, que es el reconocimiento de que no tenemos nada, de que vamos a trabajar y si a uno de nosotros nos va bien, por suerte, bueno, que compartamos las ganancias. Miren usted la preocupación que ha tenido el derecho contemporáneo por regular la pensión de alimentos, que no es otra cosa que el trasvasije de la pobreza de un lugar a otro. Eso es el sustento universal para los niños. Fíjense ustedes que la pensión de alimentos llega hasta el 50% históricamente del salario. Todo esto en un escenario donde efectivamente aquellos que tienen dinero, que todavía hay, naturalmente, es muy importante, el 1%, no sé cuánto más de la población que tiene mucho dinero, es una población muy longeva. Dura mucho tiempo la gente hoy en día. Y evidentemente en un escenario donde no ocurría eso, era más fácil desprenderse de los bienes dando herencia anticipada a través de donaciones y dotes. Hoy los padres son reacios a dar esas donaciones y dotes, salvo esas reorganizaciones
patrimoniales familiares a través de sociedades que son simplemente fraude fiscal. Adelanto de herencia con fines tributarios. Bueno, estas personas solo tienen trabajo, y la tierra que tienen, en definitiva, no es un patrimonio que les sirva para ganar renta. En ese escenario, ¿son extrapolables esas conclusiones? En mi opinión, no, y desde la perspectiva en que estamos analizándolo, pueden ser peligrosas. Claro, si uno dice, bueno, si no hay patrimonio familiar, ¿por qué no aplicamos la responsabilidad civil? ¿Pero a quién le vamos a aplicar la responsabilidad civil? ¿A un 70% de la población que vive con bicicleta? ¿Le vamos a aplicar un crédito de responsabilidad civil, en verdad? Porque se van a tener que endeudar para pagar esa indemnización de perjuicio. Y eso tiene otros componentes negativos que voy a mencionar más adelante. El patrimonio, incluso en segundo lugar, incluso si el patrimonio fuese mirado como una forma de responsabilidad, como se plantea acá, incluso si lo fueran, al menos si lo fueran para esa élite rica, terrateniente, es discutible que la división del patrimonio pueda entenderse jurídicamente como una indemnización de perjuicio. La división de patrimonio o de comunidades siempre ha estado gobernada por la idea de la igualdad. Salvo dos casos excepcionales que tienen que ver con lo que estamos hablando. En primer lugar, si hay bienes que son de uno de ellos. Si son bienes que son aportados por uno de ellos, si son dotes, donaciones, bueno, que se quede el otro con esos bienes es simplemente un enriquecimiento sin causa, y ahí no hay indemnización de perjuicio, hay obligación restitutoria simplemente. Pierden la causa por el hecho de la ruptura. Son bienes que no les pertenecen, y la dote es el ejemplo clarísimo. En segundo lugar, en materia de división de patrimonio, nunca el derecho ha premiado al culpable. Nunca ha permitido que el culpable se aproveche de su culpa. Y de ahí están todos los castigos para la administración negligente. Y no me digan que, ustedes dirán, bueno, pero eso en el campo afectivo fue adúltero. Pero no me digan que una consideración como esa, una administración de los bienes sobre la base de esos impulsos, puede ser estimado muy diligente. Por otra parte, ténganlo presente que cuando se castigaba a la mujer en particular con la pérdida de los gananciales, era sobre la base de una estructura civil fundada en que el marido era el que trabajaba y que la mujer se mantenía en la casa. De hecho, ni siquiera en origen tenía patrimonio reservado. Por tanto, el que no se quedase con los gananciales bajo ese esquema, que hoy día, entiendo, hoy día no existe, desde el principio del siglo XX probablemente que masivamente no existe, el que se quedase con los bienes que no había generado y que había administrado y generado el marido era una profunda injusticia. Ahí se entiende. Por tanto, uno puede entender la división de patrimonio, la culpa, la restitución a través de principios clásicos del derecho civil que nada tienen que ver con la indemnización de perjuicio. En efecto, y eso es la tercera cuestión que voy a decir porque se me acaba el tiempo. La responsabilidad civil como ese instrumento de solución universal para los vacíos de la legislación, como ese estatuto que absorbe otro estatuto restrictivo, no es sino un fenómeno que surgió finalizando el siglo XIX, con la conceptualización de esa idea de responsabilidad civil, y que fue denunciado tempranamente por juristas notables que no tengo tiempo para citar en detalle. Y tiene que ver que, obviamente, con esa idea totalmente moderna que tiene el influjo del racionalismo y la ilustración de que todo daño causado por la culpa de alguien obliga a la reparación, que eso es una abstracción propia de la modernidad, que no existía antes. De todas formas, cuando uno dice que podría tener un fin indemnizatorio un patrimonio versus la responsabilidad civil, estamos hablando de cosas totalmente distintas. Cuando hay un patrimonio, hay bienes que existen. Y cuando se separan, hay algo que ya existe, que se ganó, en definitiva. Y con lo cual partirá uno, partirán los dos, dependiendo de cómo se dé esa división. La responsabilidad, en cambio, mira hacia el futuro, mira hacia el daño provocado al otro, al daño provocado, y no mira al patrimonio que se ganó. Y esto, en materia de matrimonio y en materia de ruptura, tiene una importancia radical.
hay un mundo de diferencia entre separar aquello que ganamos, a comprometerme con aquel que ya no quiero ver más, a pagarle una indemnización que me va a tener obligado por años. Y eso es lo que pasaría si se aplica la responsabilidad civil. No estoy dividiendo un patrimonio, bienes que ya tengo. Estoy comprometiendo un crédito hacia el futuro. Estoy manteniendo un vínculo con aquel que ya no quiero ver, con aquel con quien me estoy separando. El divorcio tiene que ser una vuelta de página. La responsabilidad civil no contribuye a eso. Sigue ligado, va a seguir pagando esas cuotas, porque eso es, en concreto, veámoslo en términos, en el 70% de la población chilena, si se condena a indemnización de perjuicio va a tener que tomar un crédito y se va a acordar todos los años que tenga que pagar esas cuotas del crédito de quien fue su cónyuge. Eso no me parece sano. Por lo demás, los dos fines que se querían perseguir aquí, que es proteger a los hijos y proteger al cónyuge pobre, bueno, hemos hecho bastante avance en eso. Al hijo se le protege con independencia de los padres y eso es un gran avance de nuestros tiempos. Y al cónyuge pobre se le protege, o menos favorecido, se le protege también por herramientas propias del derecho contemporáneo a las cuales se va a referir Susan. Por eso no necesitamos responsabilidad en el matrimonio. Que no sería tampoco una vuelta al Estado premoderno. Sería más bien, en el ámbito de la familia, una fuente de discordia, una fuente de profundización de los conflictos, una profundización de los vínculos entre aquellos que ya no quieren tener ningún vínculo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tapia, por su exposición y particularmente por ajustarse con mucha precisión al tiempo preestablecido. A continuación va a hacer uso de la palabra el profesor Juan Andrés Varas para continuar comentando la ponencia del profesor Vial. Profesor. Muchas gracias, profesor Río. Ustedes saben que hay una relación directa entre los kilómetros recorridos para llegar aquí y el tiempo que uno le dan. Y como yo recorrí 20 metros desde la oficina que está arriba hasta acá, me dan 10 minutos nada más. De manera que intentaré ajustarme a esos tiempos. Es curioso cómo se puede llegar a la misma conclusión por distintos caminos y por aproximaciones ideológicas completamente distintas. Yo tiendo a coincidir mucho con la conclusión que ha esbozado el profesor Tapia, pero por un camino distinto que es el que quiero compartir con ustedes. Lo primero que hay que hacer, desde luego, es agradecerle a Manuel Vial su muy interesante ponencia histórica, que en la versión escrita concluye apuntando que la cuestión sobre la aplicabilidad del régimen común de responsabilidad no puede tener respuesta desde la historia, en los casos de familia y en los casos de divorcio culpable. Y lamenta, y eso también lo deja entrever en la ponencia, lamenta que finalmente la modernidad haya suprimido estos mecanismos de lo que él llama una protección privilegiada a través de la disposición de este núcleo patrimonial duro al cónyuge inocente y a los hijos, al hilo de la supresión de los regímenes dotales, de donaciones propter nuptiam, o como se llamen, ya no lo recuerdo, y de los sistemas de gananciales con moral, para parafrasear al profesor Vial. Yo quiero discrepar de ambas afirmaciones. Yo creo que la historia que él mismo expone sí enseña, sí permite sacar lecciones, y creo que esa protección privilegiada de la que habla el profesor Vial era bastante inicua y hoy día resulta completamente incompatible con los estándares de las sociedades democráticas modernas. Y esta discrepancia arranca, creo, de una aproximación ideológica bien distinta de la del profesor Vial,
en relación con los efectos de largo plazo de la caída del antiguo régimen y la implantación de reformas burguesas, diría el profesor Tapia, liberales, diría yo, a partir de fines del siglo XVIII, especialmente en relación con los más desposeídos, con los más pobres. El profesor Vial apunta en alguna parte, y lo dice también, que claro, en la caída del antiguo régimen se crea una nueva idea del mercado, propuesto desde el liberalismo, en que aparece el trabajo como una mercancía. Y dice, teóricamente esta posibilidad libera a los hombres, pues les permite ofrecer su fuerza de trabajo al mejor postor y obtener de ello una mayor utilidad. Sabemos, concluye, que las cosas no fueron tan simples y que en general eso significó un desmedro para los menos favorecidos en el ámbito económico. Que es un poco la misma idea que nos acaba de expresar el profesor Tapia, que discrepa en lo histórico, pero que tiene la idea de que hoy día los pobres están peor que antes. Yo tengo la convicción, y desde luego no es este el momento de probarlo, pero creo que hay literatura suficiente y sobre todo estadística suficiente para demostrar que esas reformas liberales en el largo plazo han significado el avance más gigantesco que la humanidad haya experimentado en calidad de vida y en superación para el promedio de los integrantes de cualquier sociedad contemporánea. Por cierto, no tiene nada que ver con el hecho de que el capitalismo produzca excesos, produzca abusos y que el derecho tenga que dedicarse a prevenirlos y a sancionarlos cuando corresponda, desde luego. En ese sentido, es cierto que el promedio de los ciudadanos de hoy vivimos peor que un príncipe renacentista, o que un shogun del medioevo japonés, o que César Augusto. Sí, sin duda. No tenemos baños de mármol, no nos bañamos en leche de burra, en fin. Tenemos una situación más modesta. Pero lo que hay que comparar es el promedio con el promedio. No el promedio de ahora con el príncipe de hace 500 años, de hace 1000 años o de 2000 años. Y esto puede confirmarse analizando acceso a bienes, a educación, a salud, expectativas de vida, mortalidad infantil, situación general de la mujer, por ejemplo, o de la infancia, entre cientos de otros parámetros. Y en ese sentido, creo que esa nostalgia del pasado, esta especie de o tempora o mores de Cicerón, aplicado a esta supuesta protección especial de la familia premoderna, es una nostalgia, parafraseando a Joaquín Sabina, de lo que nunca jamás sucedió. Porque a mí me parece evidente, y la propia ponencia de Manuel lo reconoce, que ese derecho que genera un núcleo especial de protección era un derecho que en la práctica era aplicable a un núcleo poblacional también extremadamente duro, para ocupar la misma expresión, en el sentido de impermeable e insusceptible de crecimiento. El propio texto de la ponencia habla de que, claro, esto se aplica básicamente a las familias partícipes de los juegos de poder de las altas esferas, pero indica que el resto de la población mantiene una organización similar, aunque con menos implicaciones ajenas a las económicas inmediatas. Lo que creo que omite la ponencia, y esto es precisamente lo más relevante, y es lo que justificó en el liberalismo la supresión de esos regímenes, es que el porcentaje de familias que quedaba en esa especial regulación protectora comprendida era extremadamente limitado y restringido a un sector injustificadamente privilegiado por el nacimiento, por la cuna. En verdad, si miramos las cosas como realmente eran, ese resto de la población que no participa en los juegos de poder de que habla Manuel, es la inmensa mayoría de las poblaciones que vivió durante milenios, es decir, de la instalación de la agricultura y el surgimiento de estados centrales en Babilonia y Egipto, en condiciones que hoy consideraríamos propias de animales. Y con los animalistas actuales probablemente menos que de animales. Esa idea de que el trabajo mal mirado, porque era mal mirado porque era propio de esclavos, propio de siervos, que además no es que no trabajaran, es que no tenían opción alguna de vender al mejor postor su mano de obra y su trabajo. Entonces resulta que
lo que el derecho dijera respecto de este núcleo de protección, respecto de esa inmensa mayoría de la población. Hoy día estamos acostumbrados a mirar el derecho como aplicable al 100% de la población, pero en realidad ese derecho se le aplicaba a un porcentaje extremadamente restringido de la población. Hay que entender el derecho como un derecho de castas, el derecho premoderno. Y son esos privilegios fundados en la cuna precisamente los que las revoluciones del 18 intentaron abolieron, en algunas ocasiones de modo más o menos violento. Qué curioso que me esté tocando el cuello al mismo tiempo, a través de la guillotina. Y ese final de ese modo de existencia se precipita precisamente porque el fundamento de esos privilegios es incompatible con el ideario básico de igualdad y de libertad que generan esas revoluciones y que inspira la convivencia ciudadana en las sociedades contemporáneas. De manera que esa especial protección a un núcleo de familias poderosas representa una vulneración grave del principio de igualdad, al menos en dos sentidos, creo yo. Primero, resulta que solo los integrantes de esas familias, y no del resto, reciben esa especial protección, supuesto que la haya, excluyendo a la inmensa mayoría. Y en segundo lugar, esta idea de pagar la culpa, en consecuencia, es decir, de pagar y quedar liberado, es algo que solo pueden hacer los poderosos. Y es eso lo que justifica, a mi juicio, que sean correctas las aproximaciones conceptuales de las sentencias de la Corte Suprema que en sede de casación en Chile se han pronunciado diciendo consistentemente que las obligaciones contraídas para garantizar fidelidad en el matrimonio deben considerarse nulas y no son susceptibles de ejecución. Y cuando no son nulas por falta de causa, son nulas por objeto ilícito. A mi juicio, esa aproximación es absolutamente correcta. En alguna otra ponencia explicité más razones por las cuales estas ideas son correctas y no las voy a repetir ahora. Pero creo que uno puede perfectamente concluir que, sin perjuicio de que no estamos en el mejor de los mundos, el mundo en el que estamos no es no es tampoco de los más malos, y que probablemente lo empeoraríamos si nosotros utilizamos los mecanismos patrimoniales para garantizar obligaciones morales derivadas del matrimonio. Y lo empeoraríamos también si es que entendemos que la ruptura de esos deberes es indemnizable ex post, como lo ha dicho el profesor Tapia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Varas, por su sumamente ilustrativa y me atrevo a decir paretiana exposición a propósito de la situación actual y de los argumentos con los cuales entiendo finalmente no se daría lugar a una profundización de la utilización de la responsabilidad en esta materia. Para terminar, por último, pero no por ello menos importante, sino todo lo contrario, voy a dejar con ustedes a la profesora Susan Turner, quien dará sus últimos comentarios. Bien, muchas gracias. A mí me ha parecido muy interesante el tránsito que describió el profesor Vial desde el matrimonio premoderno hacia el matrimonio ilustrado recogido en nuestro Código Civil. El ablandamiento del patrimonio familiar desde un conjunto de bienes duro que permitía el matrimonio a uno blando, compuesto de bienes futuros provenientes del trabajo y de la herencia, y que solo se adosa al matrimonio si es que llegara a existir, me permite continuar aquí con una idea que a mi juicio sigue penando en el derecho matrimonial contemporáneo, tanto en la interpretación actual de viejas instituciones como en la comprensión de nuevas instituciones. Y esta idea es la vinculación ideal entre las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges. ¿Cómo deben vincularse ambos tipos de derechos y obligaciones? Los personales por un lado y los patrimoniales derivados del régimen de bienes del matrimonio por otro. ¿Deben ir por carriles separados o en cambio deben depender unos de otros? En el esquema original del Código Civil, el de matrimonio civil único con carácter indisoluble por voluntad de las partes, el único régimen patrimonial del matrimonio era la sociedad conyugal. Es decir, la comunidad de vida a que daba lugar el matrimonio tenía su correlato patrimonial y la regla general era la absoluta coincidencia
entre ambas esferas. Comunidad de vida y comunidad de bienes surgían y se extinguían a un tiempo. La excepción estaba dada por el divorcio no vincular, el divorcio perpetuo no vincular, cuyas causales consistían básicamente en actos culpables que importaban un incumplimiento de deberes personales, ya sea de fidelidad, ayuda, socorro, protección, etc. Porque en ese caso el matrimonio seguía vigente con toda su carga de deberes personales y sin embargo la sociedad conyugal se disolvía. Es decir, la infracción culpable en la esfera personal traía consigo un efecto extintivo en la esfera patrimonial. A partir del año 34, de 1934, el panorama cambió porque surgió la posibilidad de que los cónyuges contrajeran matrimonio con separación de bienes. Y por consiguiente podía existir la comunidad de vida modelada por los deberes personales de los cónyuges sin su correlato patrimonial. Y en concordancia con esta disociación, el incumplimiento de estos deberes no acarreaba ninguna consecuencia en el ámbito patrimonial porque la propiedad y administración de los bienes seguían separadas. Con la Ley de Matrimonio Civil de 2004, la sincronización entre ambas esferas, en el supuesto que los cónyuges hayan tenido sociedad conyugal, es total. En efecto, a través del divorcio por culpa, la infracción imputable de deberes personales acarrea la terminación del matrimonio y por ende se extinguen a un tiempo tanto los deberes personales como el régimen de bienes del matrimonio. Sin embargo, a mí me parece que este panorama tan nítido se pierde si pensamos, por ejemplo, en la compensación económica. Se trata de una prestación que existe únicamente porque hubo un matrimonio entre el demandante de la compensación y el demandado. Justamente el matrimonio es la causa remota del menoscabo que sufrió el primero. Pues bien, en este caso hay algún efecto personal que en este caso lo importante no es ponerle nombre, le podemos poner solidaridad, ayuda o de cualquier otra manera lo podemos nombrar, que sigue produciendo sus efectos aun cuando el matrimonio ha terminado por divorcio y a pesar de que la sociedad conyugal también se disolvió con el divorcio. ¿De dónde saca el cónyuge deudor los bienes para pagar la compensación económica? Muy probablemente de los gananciales obtenidos en la liquidación de la sociedad conyugal. El caso más patente se produce cuando la compensación económica justamente se paga con el 50% de los derechos sobre el inmueble social. Y ese es son la gran mayoría de los casos, porque tal como anotaba Mauricio y Juan Andrés, esa es la realidad predominante, no la de las familias que disponen de mucha plata para pagar compensaciones económicas. Por otra parte, y siguiendo con la compensación, uno de los criterios que debe aplicar el juez para determinar la cuantía de la compensación económica es la situación patrimonial, según la cual se deben sumar a las fuerzas patrimoniales del cónyuge deudor su parte en los gananciales y se deben restar del menoscabo sufrido por el cónyuge acreedor la suya. Esto dicho en forma elegante, porque en buen castellano esto se refiere a que el derecho no hace milagro y por lo tanto el que nada tiene no puede pagar una compensación económica completa y por lo tanto lo que empieza a hacerse es a repartirse un poquito de pobreza. Adicionalmente, en el caso de divorcio por culpa, el juez puede denegar la compensación económica o rebajar prudencialmente su monto. En definitiva, entonces, en la institución creada por el legislador en el 2004 para aminorar los costos del divorcio para el cónyuge más débil, 1. La culpa sí tiene consecuencias patrimoniales. 2. Un cierto efecto del matrimonio no tiene su correlato en el régimen patrimonial. Y 3, una obligación patrimonial derivada del matrimonio disuelto, hecha mano de los bienes quedados al término del régimen de bienes. O sea, me parece que ya no es tan fluida la compaginación de las dos esferas de efectos matrimoniales.
Entonces, y como idea provocadora y sin que me haya puesto de acuerdo con el profesor Vial, porque él en su ponencia por escrito no lo dijo tan claramente como lo sostuvo aquí en la exposición. La posibilidad de erradicar los efectos de la infracción culpable de deberes personales únicamente en el régimen patrimonial del matrimonio, sea en los gananciales o en el régimen de participación en los gananciales, es una idea, reconozco que muy provocadora, pero que a mí no me parece descabellada. El que por su actuación culpable da lugar al divorcio por incumplimiento de los deberes personales, pierde o ve aminorado su derecho a la mitad de los gananciales provenientes de la liquidación de la sociedad conyugal o su crédito de participación en los gananciales. O sea, ambas esferas nuevamente ligadas. La secuencia entonces sería la siguiente. El divorcio por culpa extingue hacia el futuro el vínculo matrimonial. A consecuencia de ello, se disuelve también la sociedad conyugal o el RPG. Y en vez de que el cónyuge culpable deba enfrentarse a pagar una compensación económica que no tiene bienes para pagarla, o a perder el derecho que tenía a ella, o a quedar obligado a una indemnización de perjuicios intentada por el cónyuge inocente, me parece que ante esa posibilidad tiene mucho más certeza el desembolso en el proceso de liquidación del régimen de bienes a través de la pérdida de lo que se ha ganado en conjunto. La ventaja entonces de este esquema consistiría en que ya no sería necesario forzar el régimen general de responsabilidad civil para hacerlo aplicable al matrimonio, y en este sentido ya no es novedad que yo en eso estoy plenamente de acuerdo con los otros comentaristas. En principio ese me parece que es forzada y nefasta la aplicación del régimen general, y por lo tanto habría más certeza para el cónyuge inocente y los daños generados por la terminación del matrimonio quedarían de alguna manera pagados a través de lo mismo que los bienes que se generaron durante el matrimonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Turner. Efectivamente, como se podrán dar cuenta, no solamente hay problemas de principio, sino que también ciertamente de articulación de esta responsabilidad civil o de esta eventual responsabilidad civil con las demás instituciones aplicables a la ruptura matrimonial. Vamos a dar entonces inicio a una ronda de preguntas. Entiendo que hay un micrófono por ahí. Sí, ahí está. Así que les ruego, por favor, pedir la palabra, formular una pregunta y dirigirla a alguno o algunos miembros del panel. Adelante. ¿Aló? Muchas gracias por los comentarios, profesores. Yo quisiera recoger un poco las intervenciones de todos. Creo que me gustaría partir haciendo un pequeño comentario y luego una pregunta abierta para que en realidad quien quisiera contestarla. Me hace mucho eco el análisis histórico que hace el profesor Varas. Sin embargo, yo quisiera ser tan optimista como usted, pero tengo otro análisis. Y ahora voy a... Bueno, y en realidad lo hago a propósito de un libro que estoy leyendo últimamente que es de Hobsbawm. Así que como podrán apreciar es la perspectiva marxista del análisis del siglo XX. Yo creo que en promedio la situación del mundo es mejor, pero respecto de algunos habitantes del mundo y en desmedro de otros que posiblemente son la mayoría. Entonces yo no estoy tan de acuerdo con esa idea del estándar de vida como mejora. El capitalismo financiero de esta última época se ha basado en, por ejemplo, el sufrimiento físico de poblaciones desposeídas como en el África subsahariana. Lamentablemente
En atención al tiempo, quisiera apelar a la brevedad Disculpe, profesor. de la pregunta. No se disculpe, pero por favor, sea breve. Mi punto es que existiendo gente que tiene una capacidad patrimonial o que existe quizá el porcentaje menor para responder civilmente respecto de otra, si no se puede aplicar en principio, como dice el profesor Tapia, este régimen de responsabilidad a gente desfavorecida, ¿qué tal pensar, al menos esta propuesta que pregunté al profesor Vial respecto a la gente que sí puede hacerlo? No me parece tan complicado pensar en un estatuto civil diferenciado, al menos pensarlo, para personas que sí, en principio, tienen la capacidad económica como para responder. Eso. Bien, gracias. Vamos a dar inmediatamente la palabra al panel para que responda. El profesor Tapia ha sido directamente aludido. No sé si hay alguien más que quiera... Yo también he sido directamente aludido. Perdón. Sí, lo lamento, profesor Vara. Ahí no vale. En la ponencia. Bueno, invitado primero y a continuación el profesor Vara. No, para ser breve, hay una idea que resulta un tanto incluso graciosa, porque si uno analiza la estructura de la culpa, si uno va en detalle, bueno, vamos a analizar si procede o no la culpa y la responsabilidad civil en materia de divorcio. Si creemos que es el estatuto de responsabilidad civil extracontractual, entonces la culpa civil, tal como la conocemos en ese estatuto. Y la culpa civil es esencialmente una culpa objetiva, que compara la conducta efectiva con un patrón de comportamiento. Deberíamos, en tal caso, construir el patrón de comportamiento del buen cónyuge, que obviamente probablemente no tiene infidelidad y no gritonea a su mujer, no sé, bueno, algo así. Ahora, en el patrón de comportamiento, para que vean lo ridículo que es, eso en verdad es muy difícil de llevar a la práctica, en el patrón de comportamiento también están presentes las circunstancias externas, y allá voy. Usted dice una cuestión diferenciada, un patrón de comportamiento o una regla diferenciada. Bueno, uno tendría que entonces considerarlas como circunstancias externas a las creencias religiosas y aplicar un patrón de comportamiento más estricto a aquellos, por ejemplo, Opus Dei, que creen que el matrimonio es uno para siempre y la fidelidad un valor absoluto. ¿Eso es lo que queremos hacer? O sea, tendríamos, en definitiva, un estatuto de responsabilidad contra los ricos creyentes. Y una ausencia, en definitiva, de responsabilidad en nuestro estatuto. Eso para mostrar simplemente lo absurdo que es llevar. Lo mismo se puede decir en el campo del daño. ¿Cuál es el daño reparable ahí? Las lágrimas, en la traición, en cómo se mide ese daño, etcétera. Profesor Varas. No, vamos a otra pregunta. ¿Sí? Sí, profesora Torne. Tenemos una discrepancia que se puede resolver estadísticamente muy fácil. Yo solo quería decir a favor de la tesis de la pérdida de los gananciales como forma de pagar la culpa, que yo entiendo que tiene podría tener muchos defectos, pero tiene la virtud de ser extremadamente realista, porque en aquellas sociedades conyugales en que no haya bienes, no hay nada que se pueda pagar. El profesor Tapia ha pedido responder. Ya que insisten en esa idea, mira, yo sé que en el derecho civil existen, lo sabemos, existen ciertas sanciones civiles que vienen probablemente de la noche de los tiempos. Una de ellas que pasa desapercibida es, por ejemplo, cuando hay dolo, se extienden los perjuicios reparables. ¿Por qué? ¿Por qué se extienden? ¿No era que el daño, en definitiva, es la medida de la reparación? Está en el Código Civil esa norma, y eso es una sanción civil. Pero hay una larga evolución, larguísima evolución en el derecho particular civil, en separar pena y reparación. Y eso lo hemos logrado desde la creación de los estados en forma, en encauzar la pena hacia la sanción, hacia la punición del culpable, con los requisitos del debido proceso, y en aislar las consecuencias civiles hacia la reparación. Es por eso que las sanciones civiles, las penas civiles, deberían ir en retroceso, y no sería bueno ir creándolas. Bien, vamos a admitir 2 preguntas más para dar paso al profesor Vial, que quiere hacer comentarios respecto de los comentarios. Había pedido primero la palabra el profesor Núñez. Voy a tratar de ser extremadamente breve. Primero, ¿tiene que no haber un régimen de responsabilidad porque la gente es pobre? Porque si es así, entonces, ¿por qué no suprimimos toda la responsabilidad extracontractual? En primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que lo que tengamos es un daño
las lágrimas, que decía el profesor Tapia, me resulta un poco sorprendente, porque desde hace un poco de tiempo venimos indemnizando los daños al honor. Se ha dicho también, en tercer lugar, que sería un daño a un bien moral, a las obligaciones morales. Yo me pregunto si alguno de ustedes piensa que no matar no es, además de una obligación jurídica, una obligación moral. Del hecho de que sea una obligación moral, que nuestra moral lo contemple, no se sigue nada en el mundo jurídico. Por una sencilla razón, porque tenemos normas que están tanto en el ámbito moral como en el ámbito jurídico. Y en este sentido no habría ningún problema. Yo lo que me pregunto es, realmente, ¿cuál es el problema, el gran problema para indemnizar cuando lo que se produce es un daño? Porque lo mismo que a uno le duele que le llamen idiota en público frente a un gran auditorio, también no le gusta o le duele que todo el mundo sepa que ha sido objeto o que ha padecido de infidelidad. Y que ese daño, claro, es mayor cuando alguien es católico y vive en una sociedad, en un determinado tipo de sociedad. O el Opus Dei, claro, el daño es mayor. A mí en un momento determinado me puede preocupar menos. A alguien de ese tipo, más. Pero claro, si indemnizamos el honor, si indemnizamos que la gente no sufra humillaciones, que no te vejen en el trabajo, ¿cuál es el problema para no indemnizar esto? Vamos. Yo creo que hay una infinidad de razones y desde luego es muy largo de explicar aquí. Pero la primera tiene que ver con la propia subsistencia del matrimonio como una institución deseable. A mí siempre me ha sorprendido la facilidad con la que los conservadores dicen hay que indemnizar. Y la falta de reflexión acerca del efecto consecuencialista que eso tiene en la propia institución. Tú, al hacer indemnizable, ojo, estamos hablando de la pura infidelidad. Yo nunca he estado en contra de que se indemnicen los daños adicionales, y hay algunas sentencias chilenas en eso, transmisión de enfermedades de transmisión sexual, en fin, ocultamiento deliberado y doloso de paternidad, cosas de ese tipo. Eso no hay ningún problema, se indemniza según las reglas generales. Estamos hablando de la pura infidelidad, de la pura... exactamente. Exactamente. Al hacerlo indemnizable, tú lo que haces es aumentar el costo potencial de contraer matrimonio, y automáticamente lo que haces es disminuir la cantidad de gente que va a contraer matrimonio. La gente es increíblemente sensible a ese tipo de estímulo. Para poner un ejemplo de una cosa donde yo estoy metido que me consta, tú rebajas 500 pesos de un peaje y logras que miles de automovilistas cambien el horario en el cual van a salir de Santiago en un día de taco de hora punta. Tú le sumas ese costo al matrimonio. Piensa tú que hoy día la tasa de divorcio está igualando a la de matrimonio. El año pasado hubo más divorcios que matrimonio. Y automáticamente lo que vas a producir es una baja en la tasa de matrimonio. Y yo soy de los que creen que el matrimonio es una buena ordenación social de la cuestión del sexo y la reproducción. Y por lo tanto, no quiero que se destruyan sus bases. Primer argumento. Segundo argumento, una cuestión consecuencialista. Si tú te pones a indemnizar, y esto yo lo he explicado en otra oportunidad, se te abre una cantidad de preguntas que son muy extremadamente incómodas, mucho más incómodas de resolver que las que motivaron al legislador de 1884 a dejar afuera el dolo como vicio del consentimiento en el matrimonio. Dijo, mire, esto lo vamos a dejar afuera por la cantidad de juicios escandalosos a los que daría lugar. Bueno, esto es 1000 veces peor. 1000 veces peor. La repercusión negativa sobre la prole, sobre la relación directa y regular de los padres con los hijos, sobre la continuidad de esa relación en el tiempo, yo creo que es mucho peor que el supuesto daño que tú dejas de indemnizar. Algunas de esas. Y otras ya las mencionó Mauricio. Me voy a permitir un muy pequeño inciso en mi calidad de moderador, ya que tengo el raro privilegio de moderar aquí. Bueno, y si es por eso, entonces, ¿por qué no eliminamos el divorcio por culpa? Bueno,
Si me permite, yo creo que hay que eliminarlo y yo creo que vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Se están eliminando, progresivamente se está eliminando o cuestionando el divorcio por culpa, porque ¿qué es lo que hace la culpa? La culpa es una noción extraña a aquellos que han compartido una vida, que han tenido afecto, en definitiva. El terminar todo atribuyéndose culpa no, empeora las cosas y sobre todo las empeora respecto de los hijos. Ahora, hay un mundo de diferencia entre que alguien que afecta otro bien jurídico, como es el honor o la integridad física o psíquica, los golpes, los malos tratos, ocultar la paternidad de un hijo, son otros bienes jurídicos los protegidos. A decir que, en definitiva, la mera infidelidad va a dar lugar a la indemnización de perjuicio, porque, ojo, ¿qué es lo que estamos diciendo con indemnización de perjuicio? Es que se puede cumplir por equivalente esa obligación. El equivalente es la indemnización. ¿Ergo podríamos exigir el cumplimiento forzado? ¿Ser fiel forzadamente? Y esto no es gracioso, además. Lamentablemente no es gracioso, porque lo planteó nada menos que Elena Caffarena, por ahí en 1943, cuando a alguien, un brillante, se le ocurrió que era una obligación civil exigible, el deber matrimonial, de que la mujer siguiera al marido, debía seguir al marido en el domicilio conyugal. Bueno, terminó una mujer condenada con la fuerza pública a seguir a su marido. Ese es el nivel de absurdo que llegamos cuando consideramos esos deberes que deben quedar adentro de las puertas de la casa, en la intimidad de la pareja, consideramos esos deberes civiles, porque por lo demás, como lo acaba de decir el profesor Vara, eso expone a toda esa serie de escandalosa ventilación de intimidades que estamos viendo en tribunales a propósito del divorcio por culpa, y que afortunadamente los tribunales, con gran sabiduría, rechazan sistemáticamente para aprobar aquella causal de divorcio sin culpa, pacífica, porque la culpa solo hace ahondar los problemas y prolongarlo en el tiempo. Sí, pero le quería preguntar, sí. Pero aquí hay un punto que yo no alcanzo a entender de la argumentación de ambos, porque claro, se refieren al divorcio por culpa en el caso del adulterio, pero claro, el régimen que yo he descrito, digamos, claro, llega así al código, ¿no? Mutilado, pero no era así originalmente, digamos. Todas estas cosas de las que están hablando sí cabían dentro de ese régimen. Entonces, si ahora no puede existir un régimen de esta naturaleza, y tampoco cabe la responsabilidad aplicar el régimen general, que en eso estoy de acuerdo, ¿qué hacemos con estos casos? ¿Qué hacemos cuando hay golpes, cuando hay maltrato, cuando hay...? No, pero es que en esos casos va el régimen general. Eso es una consecuencia accesoria, en definitiva, de la condena de agresiones físicas. Eso es responsabilidad no. No, y en ese caso aplicarías el régimen general. Sin ningún problema. Y un divorcio automático, claro. Eso no es responsabilidad respecto de un... perdón. Eso no es responsabilidad de la infracción de un deber de fidelidad. Eso es responsabilidad respecto de los golpes, de las lesiones, de las injurias, en fin. Sí, pero la idea de un régimen especial hace que, por el hecho de estar a estas dos personas ligadas en un vínculo matrimonial y demás, tenga un estatus preferente para cobrar al final. Claro. Claro. Sí. Si uno golpea a una polola, a una novia, a la cónyuge, da lo mismo. La responsabilidad es la misma. El matrimonio no tiene nada que ver ahí. Los golpes, en definitiva, deben estar prohibidos en todo ámbito y deben ser sancionados penalmente, y la reparación de los mismos a través de la responsabilidad civil, pero el matrimonio sí, no pero si tú tienes con la polola y con la novia no tienes un patrimonio común, por lo tanto no puedes aplicar un régimen especial. Pero si lo tienes y tienes la posibilidad de un cobro en ese sentido preferente y además real, lo que decía Susan, ¿no? Susan, están ahí los bienes. Al final vas a terminar pagando igual con esos bienes. Entonces, ¿por qué no moldear no es que yo esté defendiendo el régimen porque yo he dicho al que no lo defiendo, pero me surgen estas preguntas. ¿Por qué no en esta situación, que tiene un privilegio en ese sentido, porque existe un patrimonio común, aunque sea mínimo, ¿por qué no aprovecharlo para un régimen especial? Porque una razón muy simple, porque estamos aplicando penas pecuniarias sin las garantías del proceso penal. Eso es. ¿Y las indemnizaciones? No son, en términos económicos... Las indemnizaciones son reparaciones, por favor. Sí, bueno, pero es que esa es una distinción... No es claro. No, pero un poco es un mundo de diferencia, por favor. Lo vemos. La responsabilidad penal y civil... Yo sé que se distinguen mucho. Había una pregunta adicional de parte del profesor Sebastián Agüero. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones. Solamente tengo 3 dudas aclaratorias o clarificatorias para ver el punto.
al lado de acá de la mesa, se planteaba de manera muy clara lo moral como opuesto a lo jurídico y por un lado a lo civil, como en algún punto absorbiendo a lo de familia. La primera duda es, si esto es tan claro entre lo moral y lo jurídico, ¿qué criterio estamos utilizando para distinguir entre lo jurídico y lo moral? Porque decía, esto no debería repercutir jurídicamente ya que es una cuestión moral, por un lado. Y por el otro lado se decía, esto debiera regirse por el derecho civil. Y mi pregunta es, ¿el derecho civil o el derecho de familia es una parte del derecho civil? ¿Es algo distinto del derecho civil? Y si es algo distinto, ¿tenemos un criterio para establecerlo? Porque esto al final es importante, porque si el derecho de familia pasa a ser algo distinto del derecho civil, no necesariamente tenemos que explicar las reglas civiles, con lo cual esas son las primeras dos dudas clarificatorias. ¿Hay algo así como un derecho de familia distinto al derecho civil o no? ¿Y por qué? ¿Lo moral o personal es distinto de lo jurídico? Sí, no, ¿y por qué? Y por el lado de allá de la mesa, se ha hablado de nuestra situación actual y de que pareciera que no tendríamos muchos bienes y lo que al final sería gente pobre que... Mi pregunta es, ¿alguien se ha planteado? Porque el patrimonio pareciera que no solamente fueran los bienes, sino también las deudas, que al final el culpable absorbiera las deudas, porque también puede ser una solución. No siempre estamos pensando en repartir lo que tenemos. El régimen era así, de hecho. Podemos pensar en repartirnos en lo que nos endeudamos en esta empresa común. Hiciera simplemente para clarificar este punto. Sí. Primero por este lado de la mesa que... Bueno, el mismo orden de las preguntas. El derecho de familia integra el derecho civil desde el momento en que es el derecho común de las relaciones interpersonales, pero así como el derecho patrimonial regula esas relaciones interpersonales entre extraños, el derecho de familia lo regula entre aquellos que están unidos por vínculos afectivos o por naturaleza, biológico. De ahí se desprende de que ambos órdenes obedecen a principios distintos. Ahí donde hablamos de justicia correctiva, justicia conmutativa, en el ámbito civil patrimonial, hablamos de cooperación, protección, solidaridad en el ámbito de familia. Son órdenes distintos que tal vez tienen puntos de encuentro. Uno dice, bueno, hay derechos familiares, por ejemplo, de contenido patrimonial, pero eso no tiene nada, tiene en cierta medida que ver con la familia, pero se obedecen a los criterios meramente patrimoniales. Por ejemplo, cómo se paga una deuda de pensión alimenticia. Son esos deberes familiares de contenido patrimonial. Lo que sucede es que hay un conjunto de deberes, en particular en el matrimonio, que en verdad están desapareciendo de los códigos. Si ustedes ven progresivamente, en la reforma del Código Civil argentino del año antepasado, se dice que los deberes matrimoniales son deberes ético-jurídicos, de contenido ético, en el sentido de que no tienen una exigibilidad, no son susceptibles de ejecución forzada o por cumplimiento por equivalencia. Porque se entiende que están dentro de la intimidad, dentro de aquello que tienen que definir el modelo de relación de pareja. Una pareja puede perfectamente definir que la fidelidad no va a ser un elemento relevante. Una familia puede definir, una pareja puede definir que una infidelidad entre ellos va a ser una causal de ruptura o simplemente un error que hay que enmendar y en definitiva y la comprensión y la unión familiar llevará adelante. Pero en eso el derecho no puede inmiscuirse, el derecho no tiene herramientas tampoco para hacerlo. Eso es. Profesora Turner, profesor Vial. Yo no lo había pensado, pero perfectamente las deudas entran porque están dentro de la liquidación también del patrimonio común. Entonces, evidentemente, que si quedara un saldo negativo, ese también se le tendría que atribuir al culpable. Si es que uno estuviera de acuerdo con sancionar la culpa. Yo estoy partiendo de esa base. Una brevísima cosa en relación a la referencia al derecho de familia, del derecho de familia al derecho civil. Yo coincido absolutamente con lo que dice Mauricio, pero no veo ningún inconveniente en que dentro de un mismo ordenamiento o sector haya subsectores que se rijan por principios distintos. El derecho constitucional pasa exactamente lo mismo. Si tú miras la Constitución, todo el catálogo de los derechos constitucionales se rigen por principios y funciona distinto que la parte orgánica. No hay ningún problema. Y de hecho la definición del derecho constitucional comprende ambas cosas, de la misma manera como la definición del derecho civil comprende el derecho de familia, más allá de las bromas que uno puede hacer, digamos, y que son habituales. Sí. Y que son de bastante mal gusto también. Téngase presente esto, profesora Turner, que acabo de decir. Sí, pero la acotación importante la hice yo. Son de bastante mal gusto.
Profesor Vial. Sí, bueno, yo tengo muchos comentarios, probablemente seguiremos discutiéndolos después, porque hay cosas que exceden al tema, ¿no? Sobre todo con el profesor Vara, sobre nuestra visión probablemente del liberalismo y el capitalismo. No es que yo sea un defensor del antiguo régimen, ni en algunas cosas usted me dice que soy nostálgico, puede ser, lo admito. ¿Pero por qué? Porque no creo en el relato idealizado del liberalismo y del capitalismo. No tengo una creencia en ello. Y me permito, desde viendo otra realidad, tratar de desnudar un poco este asunto, ¿no? Entonces, claro, se dice, digo que no voy a discutir esto, solo tiraré, igual que usted, 4 ideas ahí y luego seguimos discutiéndolas con un buen vino que será más interesante, ¿no? Aunque ustedes no podrán aprovecharlo. El vino quizás sí, la conversación quizás no, por eso lo pueden tomar donde quieran. Claro, es difícil esta comparación, ¿no? Hemos llegado a esto, yo coincido con usted, yo creo que la mayoría de la población sí, tiene acceso a más bienes, eso sí, sin duda. Creo que es verdad, aunque bueno, hay alguno que lo pueda cuestionar, quizás también es cuestionable, no conozco yo a fondo ese tema. Pero es difícil la comparación porque resulta que hay un progreso tecnológico entre medio, es como que vamos a comparar el mundo de precapitalista que se detiene ahí y este otro que avanza, ¿no? Y genera una cantidad de bienes y demás. Entonces ya por ahí veo difícil la comparación, no voy a entrar en ese tema, pero sí me interesa ver que hay vestidos en el liberalismo como, ¿no? que parecen seducir, son muy interesantes, parecen justificarlos, ¿no? El trabajador ahora es un trabajador. Mire, los antropólogos y los historiadores cuando miramos estas cosas, no lo digo yo, lo dicen muchos estudiosos de gran prestigio y demás. Cuando hablan del trabajador contemporáneo, mire, si usted hace un análisis de las sociedades anteriores, es el esclavo, es lo mismo, no es una diferencia sustancial entre uno y otro. Sí, este puede comprar cosas, sí, pero cuando se pone viejo lo echan. El otro, bueno, el Estado le da una pensión, o se la tiene que, peor todavía, se la tiene que ahorrar él. Sí, el otro, si llegaba viejo, se tenía que hacer cargo del amo, digamos. Entonces, no es que yo diga que la esclavitud es mejor, por favor, no. Pero tampoco hay que pensar en el tipo con grilletes y en el trabajador de oficina, ¿no? Esa no es la comparación. Es el que está en una fábrica con el que está en una cantera y a ver a qué le va mejor. En algunas cosas les va mejor a unos y en otras les va mejor a otros. Entonces, de ahí en adelante yo ya no idealizo el régimen por ejemplo, en cuanto a la propiedad, el siervo en el antiguo régimen tiene una propiedad sobre los inmuebles que cultiva. Cuando viene la revolución, le dice, mire, como la propiedad esto no nos gusta, que esté dividida entre el amo y el señor y usted puede heredarle a sus hijos este trozo de tierra que usted cultiva, vamos a unificar, propiedad absoluta, que le gusta al liberal, ¿no? Porque se siente que defiende de esa manera la libertad. Bueno, ¿la libertad de quién? Del que es el dueño del bien, por supuesto, porque el otro se convierte en ¿qué? En un arrendatario. Cuando no paga, se va. Entonces, ¿quién estaba mejor? ¿El de antes o el de después? No lo sé, pero no me parece que sea tan absoluto decir que el de después. Los indígenas, las colectividades, esos sí que estaban mejor en el antiguo régimen que después, porque después de la codificación y después de la revolución dejaron de existir. Porque ya no se reconoce entidad colectiva al pueblo, a la tribu de no sé cuánto, sino que ahora es usted chileno. Igual que el otro, sí, igual que el otro. Bueno, tampoco me parece a mí que sea una solución. Bien, no voy a seguir en ese tema. Dejo ahí las ideas y las seguimos conversando después. Sobre lo que ha dicho el profesor Tapia, que es un régimen burgués, sí y no. Yo tengo mis dudas al respecto, porque efectivamente el régimen de las donaciones, por supuesto, estoy completamente de acuerdo con usted. Sí, el de la dote y donaciones recíprocas, sí, pero el de los gananciales, fíjese que nació en una Europa empobrecida, y nació precisamente porque no todos tenían posibilidades de dar donaciones. Entonces, se asumía que de alguna u otra forma, por herencia, de alguna manera, por simplemente roturar un campo, tener hijos y con esos hijos tener una fuerza de trabajo, ir a roturar un campo abandonado, que no tiene dueño básicamente, y se rotura el campo. Y entonces se obtiene un capital, entonces gananciales, ¿no? Bueno, entonces no es tan burgués en ese sentido, al contrario, diría yo. Y de hecho, cuando Bello lo recoge, precisamente deja fuera el de las donaciones, quizás pensando en esto, ¿no? Este es un régimen más general, al que puede acceder todo el mundo puede tener gananciales. Entonces, cuando usted dice, mire, yo no creo que haya que tener un régimen especial para esto, porque, en fin, perpetúa el matrimonio. Al contrario, yo creo que lo cierra esto, ¿no? Si usted se queda con los gananciales, se acabó.
Ahora, cuando el régimen establece los gananciales, asume también que puede haber gente pobre, lo que decía Álvaro ahora, asume que hay gente pobre que no puede pagar. Bueno, entonces ponemos alimentos también, por si los gananciales no son suficientes. Entonces, para que el futuro pague, en el futuro pague, ¿no? Claro, pero el hecho de que la gente sea pobre no tiene por qué... o sea, no habría que hacer nada, digamos. Si ya que hay gente pobre, no hagamos nada porque no pueden pagar ni la indemnización ni este régimen especial. Ahora, si son pobres y tienen pocas cosas... Y yo tengo un régimen especial que garantiza el pago de ciertas prestaciones por el hecho de haber sido unos cónyuges culpables, bueno, podría ser una buena solución. No sé, yo insisto que no defiendo este asunto. Luego los regímenes tampoco tienen creo yo, una adhesión a una clase social. Han pasado por distintas etapas. El régimen de separación de bienes nació siendo, bueno, un no régimen, pero nació siendo utilizado por precisamente los más ricos. Luego fue utilizado por gente más pobre. Hoy no sé quién los utiliza más, pero en fin, ha tenido, igual que el de gananciales, distintos momentos, ¿no?, de evolución en estas cosas, son variables. Ahora, lo único que me interesa decir al final es que la gracia que veo yo, y cerrando también con lo que decía el profesor Vara, o la nostalgia que siento yo del antiguo régimen, es que es realista. Es decir, no se hace el ciego ante ninguna situación. Si hay un deber moral o ético, ¿por qué no va a reconocer el derecho eso? ¿Por qué no? El antiguo régimen lo reconoce. Hay un deber moral, ético. Bueno, podemos hacer algo al respecto. En la ilustración, estas cosas las deja fuera. Vivimos, quizás yo creo, en la caída de todos estos ideales ilustrados y por eso empiezan a surgir, ¿no? Aparecen estas ideas de nuevo. Aparece la idea del dolor ajeno, aparece la idea del daño moral. Desde mi perspectiva, el derecho de daño ha aparecido por eso, porque el dolor... el daño moral, ¿no? En el daño moral, en el mundo del derecho de daño, ha aparecido también porque el derecho, o hemos decidido dejar de ser ciegos ante el derecho. Es algo muy premoderno y posmoderno también, ¿no? Nada más. Tengo muchos... la profesora Turner, perdón. Bueno, sí, creo que estamos de acuerdo. Yo no sé si sea viable un régimen de esta naturaleza, aunque me parece que lo que haya observado es que es una cosa interesante, ¿no? Cuando uno analiza las sociedades y ve que existe efectivamente este correlato entre lo patrimonial y lo moral muchas veces, es un correlato que se da, diría yo, casi como una regla en la historia, ¿no? Uno va viendo cuáles son los deberes importantes. Por ejemplo, aparece la idea de que el padre debe establecer a sus hijos. Bueno, aparece la legítima en esa misma época, ¿no? O sea, entonces, son cosas que van paralelamente, es un correlato, como decía tú. Y claro, si hoy, a partir de estas soluciones distintas, ¿no?, al sistema original, hemos llegado a una solución similar en la práctica, bueno, quizás también, si la práctica económica hoy es así, similar en ese sentido, porque al final termina pagando de los gananciales y demás, mire, podríamos, bueno, es un proyecto de ley, ¿no? No sé, en fin. Bueno, nada más. Profesora Turner perdón, el profesor Tapia solamente quería hacer una muy breve acotación. No, profesora Turner, ¿no? No, yo quería mencionar, ¿sí? ¿Puedo mencionar? Quería mencionar simplemente, ya que... no alcancé a decir nada, pero bueno. 900 kilómetros, además casi me matan por esas cuestas, ese atajo que hay que dar desde el aeropuerto. Bueno, una cuestión, hay que ver lo que está pasando con el patrimonio familiar también, no hemos tenido tiempo de hacerlo. Pero si ustedes ven las estadísticas, la sociedad conyugal va así, en picada, históricamente. La separación de bienes, total de bienes, que es la antítesis, que es la negación del patrimonio familiar, no deja de aumentar. La participación en los gananciales a nadie le importa, nadie está en desuso, ¿no? Ahí se casan como 2.000 parejas, no sé, todos abogados completamente en el año, pero también va en decadencia. Y miren una cosa, resulta tan poco importante, no digo que sea bueno o malo, resulta tan poco importante el patrimonio familiar que hace 10 años que estamos discutiendo una reforma a la sociedad conyugal. Y duerme ahí, y a nadie le interesa en verdad impulsarla. De hecho, muy probablemente si esa reforma sale adelante, no va a haber un fortalecimiento del patrimonio familiar. Todo lo contrario, se va a debilitar el patrimonio familiar, porque los bienes propios de los cónyuges, los bienes propios van a poder ser van a ser de libre disposición de ambos cónyuges, claro, independientemente. O sea, la situación del hombre se va a replicar en la mujer.
y probablemente el haber relativo también van a haber cambios. Va a desaparecer el patrimonio reservado a la mujer casada, muy probablemente, es decir, va a haber un debilitamiento del patrimonio familiar y un fenómeno común. Es decir, por ahí yo les digo, no va la solución. De hecho, en verdad, porque se está debilitando, se inventaron figuras tales como los bienes familiares, que son restricciones, en definitiva, durante la vigencia para tener un mínimo de protección a la familia. Pero todo indica, y así lo muestra la experiencia, todo indica que eso no va en aumento, va en retroceso. Bien, ¿hay más preguntas por parte del público? Sí, ¿no? Bien, no habiendo más preguntas y habiendo los expositores terminado de golpear, perdón, de intercambiar muy pacíficamente sus opiniones, no queda nada más que dar por cerrado este seminario, agradeciéndoles por su presencia y por su paciencia. Gracias.